Dios me le bendiga a todos. Damos las gracias al Señor de que estamos continuando el estudio de los profetas menores. Y precisamente en el día de hoy tenemos al último de los profetas menores. Nos referimos al profeta Malaquías, también llamado el último mensajero de Dios. Este es un libro muy interesante que todos debemos conocer por muchas razones. La pregunta que nos haríamos sería, ¿por qué leer al profeta Malaquías? Y existen varias razones y todas son significativas. En primer lugar, el libro de Malaquías tiene una gran relevancia porque es el último de los profetas canónicos. Significa que es el último de los profetas inspirados y con él se cierra lo que es el canon del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, significa los 39 libros inspirados que forman la lista oficial del Antiguo Testamento, tanto en el canon judío como en el canon protestante o el canon cristiano, por así decirlo. Además, el profeta Malaquía, después de este profeta, transcurren 400 años de silencio, que estos 400 años de silencio, porque después de Malaquía no hubo ningún demás profeta inspirado, ningún profeta canónico reconocido, y estos 400 años se le llaman comúnmente el periodo intertestamentario, porque está entre dos testamentos, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y ese periodo es un periodo oscuro en el cual ocurren muchas cosas y contienen registros que no están en el canon bíblico. No así, por ejemplo, hay un canon, el canon católico tiene algunos libros como el libro de Tobías, el libro de Judith, que se escribieron en esa fecha, pero que nosotros no los reconocemos como inspirados, sino que le llamamos deuterocanónico, o sea, fuera del canon, o simplemente le llamamos libros apócrifos. Esos libros apócrifos precisamente carecen de inspiración porque en el tiempo que fueron escritos no habían profetas inspirados y por esa misma razón no se reconocen ni son incluidos en el canon nuestro. En tercer lugar, tenemos que leer Malaquía en cuanto a su contenido profético. Malaquía tiene unas profecías muy significativas con respecto al Mesías. Malaquía comienza a profetizarnos sobre Juan el Bautista, la llegada de Juan el Bautista como una señal que antecede a la llegada del Mesías, y también es Malaquías quien me habla de que Elías vendría antes que la manifestación del Mesías. En Malaquías, el Mesías recibe el nombre del ángel del pacto, lo cual es muy significativo. Y vamos a estudiar cuáles son las profecías mesiánicas que contiene Malaquías, que sus enfoques son importantes nosotros conocerlo y por eso es necesario leer al profeta Malaquías, porque son profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. En cuarto lugar, tenemos que reconocer que Malaquías nos presenta la condición por la cual atravesaba el pueblo judío 100 años después de su regreso del exilio. Esto, lógicamente, nos ofrece un contexto de cuál es la situación que pasaba el pueblo de Israel en ese tiempo, 100 años después de Ageo y de Zacarías. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, luego de Ageo y Zacarías sigue Malaquías, pero lo que no sabemos es que entre ambos, entre estos dos profetas y el libro de Malaquías, ya transcurrieron 100 años. Ya el templo, por lo tanto, estaba inaugurado, los sacrificios estaban continuados y habían transcurrido todo ese tiempo en Israel, y conocer las condiciones espirituales en que Israel vivía en ese periodo, eso nos da a conocer el libro de Malaquías, que tiene gran consonancia o que tiene gran similitud con lo que es el libro de Esdras y el libro, diríamos, de su compañero. ¿Cuál era la condición que existía en el tiempo de Malaquías? Primeramente, los pecados de los sacerdocios, del sacerdocio que estaban profanando el templo del Señor, ofreciendo como sacrificio animales enfermos, defectuosos y teniendo en poco el oficio sacerdotal.
Eso lo encontramos en el primer capítulo y segundo capítulo de Malaquías. El problema del matrimonio que estaba corrompido en Israel, pues se casaban con mujeres extranjeras y el divorcio era muy común en ese tiempo. En tercer lugar, no se estaban cumpliendo con los compromisos con el diezmo ni se estaban pagando los levitas y por lo tanto el templo estaba siendo descuidado y no había justificación para ello. Y por último, el pueblo tenía en poco servirle a Dios. Había una gran decadencia espiritual en ese tiempo y en esa decadencia es que nos habla el profeta Malaquías. Debemos leer a Malaquías para entender dos temas fuertes que trata este profeta. En primer lugar, Malaquías trata el tema del divorcio, que nosotros pensamos que no es nada. No es nada tal vez diríamos, en algún sentido. Pero aún en el tiempo de Cristo, el tema del divorcio tenía diríamos, era algo que causaba gran controversia en el pueblo de Israel. Y esas controversias se manifestaron en dos grandes rabinos de la época, digo, antes de Cristo, que es Hillel y Shammai. Mientras uno decía que el hombre podía divorciarse por cualquier cosa de su mujer, hasta cocinarle sin sal o cualquier cosa que le desagrada. Chiang Mai afirmaba que por el contrario, no por cualquier cosa se podía divorciar, darle carta de divorcio. Y todas estas discusiones rabínicas se manifestaron en la gran pregunta que le hicieron a Cristo Jesús en Mateo capítulo 19, que le preguntaron, ¿es lícito? O sea, ¿es legal de acuerdo a la ley de Moisés, tú que eres un gran maestro, es legal al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y aquí entraban a Cristo en ese gran debate de estos dos grandes maestros de la época, de Hillel y Shammai. Lógicamente, Cristo presenta el plan de Dios y Cristo establece cuáles son los propósitos de Dios. Y es interesante que nosotros analicemos esta causa de lo que es el divorcio, que también, así como en el tiempo posterior al exilio, era un tema bien polémico en el tiempo de Cristo y creo que hoy también cobra relevancia porque hay un relajamiento moral con respecto al divorcio, aún en muchas iglesias cristianas. Y otro tema que siempre causó controversia es el tema de los diezmos. Lógicamente estaban los grandes partidos religiosos del judaísmo, que eran, se podíamos hablar de los saduceos, de los fariseos, y que tenían posturas diferentes con respecto al diezmo. Mientras unos estrictamente observaban la ley, sabemos que los fariseos exageraban un poquito el asunto del diezmo y era mucho más estricto en el diezmo y otro compromiso de la ley. Esto lógicamente generó conflicto y hoy en día el tema del diezmo genera conflicto porque hay una gran diversidad de denominaciones cristianas. Algunas creen el diezmo, otras no creen el diezmo. Algunos cristianos independientes también tienen diferentes posturas con respecto al diezmo y también es interesante analizar este tema desde el punto de vista bíblico, lo cual es introducido y sustanciado en el libro de Malaquías, este profeta. Ahora bien, por estas razones que le hemos mencionado, entendemos que es importante que nosotros leamos y estudiemos el profeta Malaquías. ¿Cuál es el contexto histórico de Malaquías? Malaquías ministró por el año 433 o 400 antes de Cristo, algo más de un siglo después que los judíos regresaron del exilio babilónico. Los judíos, hay que tener en cuenta este dato histórico, cual es muy importante. Regresaron del exilio no en un solo grupo, sino que en tres grupos distintos. El primer grupo que regresó del exilio fue el 536 y hablamos de Zorobabel, y esto está en el libro de Esdras. Zorobabel y Josué regresaron en el 536 por un decreto que le permitió su regreso, que fue el decreto de Ciro, rey de Persia, y con ellos regresaron un total de 42.370 judíos, que el libro de Esdras es claro y nos habla sobre esta precisión. Cuando habla de varones judíos, significa solamente los hombres, o sea que 42.000.
incluyendo las mujeres, incluyendo los niños, incluyendo los siervos que también llevaron, el número que regresaron lógicamente sobrepasa los 150,000 o 200,000 personas que regresaron con Zorobabel y Josué. Luego regresó Esdras en el 500, perdón, el 458. A pesar de que está en el mismo libro de Esdras, porque él es el autor de ese libro que lleva su nombre, Esdras hizo un registro de la llegada de Zorobabel y los acontecimientos de Zorobabel con Josué, y lo hace Esdras, igual que lo hace Ageo y Zacarías, estos dos libros. Pero Esdras llegó a Jerusalén 78 años, casi 80 años después que Zorobabel. O sea, prácticamente a un siglo después llega Esdras, que es el segundo grupo de cautivos que regresan a Jerusalén. Y eso lo encontramos en Esdras capítulo 7. Fíjese la diferencia, que a veces leemos la Biblia y no entendemos lo que estamos leyendo. Esdras capítulo 1 al 6 ocurre en el año 536 al 520. Y mientras Esdras capítulo 7 ocurre en el 458, prácticamente 80 años después, uno dice 70 años después de los acontecimientos de la primera parte del libro de Esdras. O sea que hay que entender que hay un distanciamiento histórico grande entre estos diferentes grupos que regresaron a Jerusalén. El último grupo regresó en el 444, 14 años después de Esdras, y es el grupo de Nehemías. Y precisamente en este tiempo, en el tiempo de Nehemías, es que se escribe el libro de Malaquías. Y esto es los mismos problemas que confrontó Nehemías, a estos mismos problemas confrontó el profeta Malaquías, y podemos ver una gran coincidencia entre estos dos libros, del libro de Nehemías y el libro del profeta Malaquías. Malaquías vivió en una época posterior a la reedificación de los muros de la ciudad, porque los muros fueron levantados por Nehemías en el 444, y lógicamente, como ya lo dijimos, eso significa que fue un siglo después de Ageo y Zacarías. En este tiempo, por supuesto, ya se había restaurado la adoración en el templo, que el templo se inauguró en el 520. Y los judíos aparentemente se habían curado, decimos aparentemente, porque no hay muchos registros concretos de que los judíos hubiesen regresado a la idolatría. La idolatría fue la principal causa que Dios permitió que ellos fueran deportados, la deportación babilónica. Esa idolatría corrompió a Israel y fue la causa principal por la cual Dios permitió que fuesen castigados tan severamente. Entendemos que después del cautiverio, entendemos que se curaron de la idolatría, y eso creemos, queremos creerlo de esa forma, pero sin embargo regresaron otra vez a su antigua vida de pecado. Los sacerdotes que regresaban del exilio venían contaminados, corrompidos, y se mostraban apáticos, indiferentes por el cumplimiento de la ley. Había un relajamiento moral, y lógicamente el templo del Señor y el sacerdocio estaba siendo profanado porque no cumplía con los requisitos que la ley establecía. Además, estaban, como vimos ya anteriormente, los problemas matrimoniales, que eran grandes, que eso significa graves problemas morales, de divorcio, de uniones con extranjeras, y lo cual era grande, y el problema de los diezmos. A estos problemas, igual que lo confrontó Nehemías, también lo confronta Malaquías, y el libro de Malaquías reprende la condición espiritual de los sacerdotes principalmente, y también reprende la condición espiritual del todo el pueblo de Israel, y hace un llamado vehemente al arrepentimiento. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, Malaquías tiene algo particular, y es un libro que como creyentes tenemos que tomarlo personal, porque debe provocar en nosotros una profunda reflexión. En primer lugar, este libro se construye alrededor de 7 preguntas de Dios a su pueblo en forma de diálogo. Y en este diálogo que Dios está hablando con su pueblo, expone Dios lo vacío que eran sus costumbres religiosas y esa superficialidad de su fe que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo.
Por lo tanto, es un libro que nos llama a una profunda reflexión acerca de nuestra fe y acerca de nuestro servicio a Dios. Al igual que si Dios pudiese tal vez preguntarnos nosotros o establecer un diálogo con la iglesia de la actualidad, nosotros también quedaríamos expuestos desnudo ante las preguntas de Dios. Al escuchar este diálogo, tal vez te quieras preguntar, ¿creo realmente que Dios me ama? Y eso es importante. Y esa es la primera pregunta que comienza el profeta Malaquía, que dice en capítulo 1, verso 2, yo os he amado, dice Jehová. Y ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? Y esa fue la primera pregunta. Y comienza con esa pregunta. Y esta pregunta no es simplemente superficial. Dios me ama. Es que como yo te amo, yo te he elegido. O sea, no dude de que tú eres mi elegido. El amor de Dios conlleva una elección. El amor de Dios conlleva separación, conlleva servicio. Y es lógico, comienza a dar evidencia de que Dios amaba a Israel. ¿Creo realmente que Dios me ama? Yo estoy reconociendo las evidencias en mi vida de ese amor de Dios. ¿Tiene Dios, pero por el contrario también, tiene Dios mi amor y obediencia de todo corazón? Así como Dios me ama, Dios exige también que ese amor sea recíproca. Y ahora, yo amo a Dios. ¿Tiene Dios mi amor y mi obediencia de todo corazón? ¿O estoy solamente viviendo una fe rutinaria, una fe superficial? Y esa es una pregunta que nos hace cuestionar nuestra fe interior, nuestra religión. Y muchas veces decimos, nosotros somos cristianos y el cristianismo no es religión, es salvación, como un coro cristiano nos lo dice. Pero lógicamente es salvación lo mismo que inspiró a Lutero, a la Reforma Protestante. Él quería una religión como una experiencia personal y entendía que la religión debería ser personal. Y una religión interior, personal, significa una relación interior, una relación espiritual con Dios. Y si nosotros nos estamos alejando de Él, lamentablemente no existe esa relación. Para salir de la rutina religiosa es importante. No solo a veces criticamos a la Iglesia Católica porque tiene muchas rutinas religiosas, pero muchas veces nosotros los creyentes nos rodeamos de muchas rutinas religiosas y pensamos que somos salvos por esa rutina religiosa. Ir al templo, asistir a los servicios en la congregación, ser obediente, pagar nuestros diezmos, todo eso es importante hacer. Sin embargo, Dios demanda una relación personal, reconozcamos su amor y Dios demanda también que nosotros le demos su amor. En el formato de preguntas y respuestas de este libro Malaquía, redigimos ya que este libro está compuesto alrededor de 7 preguntas que Dios le hace a su pueblo en forma de diálogo y a través de estas preguntas deja desnuda la espiritualidad del pueblo de Israel. En este formato utilizado entre Dios y su pueblo, resaltan algunos aspectos importantes de la vida de los mensajeros de Dios, por supuesto, que el profeta Malaquía incluyendo. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu vida familiar? El uso del dinero, su actitud hacia el ministerio, la forma en que trata a los otros, la motivación de un servicio. Lógicamente, estos son los temas principales que Malaquía nos enfoca, y es un libro que podía estudiarse y se podía extraer grandes lecciones hacia el ministerio cristiano, porque generalmente está dirigido a los sacerdotes. O sea, repito, ¿cuál es tu relación con Dios? Como hijo de Dios, como hija de Dios, como servidora de Dios, como ministro de Dios, como pastor o como maestro. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu vida familiar? Pues, o sea, vida familiar significa cómo está tu matrimonio, cómo está tu familia, esa vida familiar. El uso del dinero, el diezmo, las ofrendas, su actitud hacia el ministerio. ¿Tú acaso reconoces como sagrado el ministerio que estás realizando o lo tienes en poco? Y la forma que tratas a los otros, ¿cómo es? O sea, haces injusticias sociales, comete cosas que no son correctas solamente por motivación al dinero. ¿Y cuál es tu motivación principal por la cual tú le sirves a Dios? Y esa motivación principal se cuestionó con Job también. ¿Acaso sirve Job de balde a Dios? Y nosotros creo
Muchas veces vemos a los ministros como ministros prósperos, rodeados con un sinnúmero de lujos que tal vez otro miembro no tiene, y pensamos que lógicamente le sirven a Dios por todos esos beneficios. Pero eso, lógicamente, en algunos casos lo vemos aquí en Estados Unidos, y lógicamente aquellos que están en las redes sociales, aquellos que están en la televisión, estos ministros, esos grandes ministros con megas iglesias, pueden darse ese lujo, pero no son todos. En nuestros países, los ministros tienen una vida de muchos sacrificios, de muchas limitaciones económicas que aquí no se reconoce. Y eso tenemos que verlo también. Así que las preguntas de Malaquía nos llevan a revisar nuestro propio compromiso hacia Dios. Nos llevan a examinar profundamente nuestra obediencia, nuestra adoración y nuestro servicio a Dios para llevar religiones, para llevar una vida delante de Dios que realmente le agrada al Señor. Por esta razón, Malaquía puede ser muy inquietante, dejándonos sin pretexto ni lugar donde escondernos. Malaquías no solo evalúa acciones externas, sino también lleva a explorar profundamente las intenciones del corazón. Y eso es muy importante. Notemos que en este diálogo de Dios con su pueblo se hace evidente que Dios cuida de nosotros y nos ama de manera apasionada e incondicional. Pero ese amor debe ser recíproco, es decir, Dios demanda, requiere que nosotros también le amemos, le honremos como Padre, le honremos como Señor. Y ahí está la segunda pregunta que Dios le hace a su pueblo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Realmente nosotros honramos a Dios como debe ser? Así que este libro nos invita a mostrar la fidelidad, asegurando que el motivo de nuestro servicio a Dios esté basado en el deseo legítimo de honrarlo, de servirle, y no en un esfuerzo personal para alcanzar nuestras propias aspiraciones o nuestras propias metas personales. No debe ser así. Pasemos ahora a ver un enfoque crítico del libro de Malaquía. Este enfoque crítico me dice quién es el autor, si el libro es canónico, cuál es su propósito, en qué fecha se escribe, etcétera. Estos datos son importantes porque nos dan una visión general de lo que es este libro. En cuanto al autor, es fácil. Ya se dice que es el profeta Malaquía. Y usted diría, pues lógico, ahí lo dice, el profeta Malaquía. Algunos, sin embargo, han sugerido que el libro fue escrito de manera anónima, o sea, que no existió ningún personaje histórico llamado Malaquía, porque Malaquía significa mi mensajero o el mensajero de Jehová, lo cual podría ser un título o un seudónimo para cualquier autor que haya escrito este libro. Sin embargo, se ha señalado que en todos los libros anteriores que hemos leído, siempre en la introducción se señala el nombre de su autor, y precisamente esta no puede ser la excepción, y que por supuesto Malaquía es un nombre real y que se refiere al autor de este libro. Además de esto, hay otras evidencias de la paternidad de Malaquía en las citas que se hacen en el Nuevo Testamento sobre el profeta Malaquía, porque por lo tanto por Cristo como también se hacen citas por el apóstol Pablo. Y por lo tanto, aún podemos decir que la tradición judía además identifica a Malaquía como un miembro de la gran sinagoga que colectó y preservó las escrituras. Hay una tradición religiosa, hay una tradición hebrea que señala a Malaquía como un personaje real, y hay evidencias internas en el Nuevo Testamento que señalan a Malaquía como un personaje real. Y por lo tanto, nosotros no vamos a sumarnos a esas voces que dicen por ahí que Malaquías es un libro anónimo. No es anónimo, sino que escrito efectivamente por un personaje, por un profeta con este nombre, que es Malaquía. Por esta razón, cuando hablamos de canonicidad, una cosa es inspiración. Inspiración es que haya sido inspirado por Dios. Canonicidad es que haya sido aceptado en el canon de las escrituras sagradas, en ese caso en el canon del Antiguo Testamento.
Desde temprano, por supuesto, Malaquías fue admitido dentro del canon del antiguo judaico, el Antiguo Testamento, y por lo tanto en el canon cristiano como un libro inspirado debido a la autenticidad de su autoría. Y nunca ha habido duda de que Malaquías es un libro inspirado y que es el último profeta inspirado del Antiguo Testamento, el cual cierra el canon del Antiguo Testamento. Así como el libro de Apocalipsis cierra el canon del Nuevo Testamento, Malaquías cierra el canon del Antiguo Testamento. En efecto, en Mateo 11:10 hay una cita en Malaquías 3:1 y el apóstol Pablo citó en Romanos 9:13 otra cita en Malaquías capítulo 1, verso 2. O sea que está refrendado, está confirmado su autenticidad en el Nuevo Testamento. Malaquías, de hecho, diríamos, es el último profeta inspirado por el Señor. Se adoptó como norma por esa razón que cualquier escrito después de Malaquía no sería admitido dentro del canon bíblico por carecer de inspiración divina. Y por esa razón, muchos escritos son considerados apócrifos. Ya dirigimos ahorita el libro de Tobías, que está en la Biblia católica, el libro de Judith, el libro de Sabidurías, Eclesiástico, Barut, Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros carecen de inspiración. De hecho, he leído y estudiado estos libros para ver su consistencia, para ver su estilo literario, para ver su contenido, diríamos, profético o su contenido teológico. Y realmente estos libros carecen de esa calidad de inspiración, carecen de ese contenido teológico y muchas veces contradicen, por supuesto, lo que es la enseñanza general de las escrituras. Estoy bastante de acuerdo de que se adoptara esa medida de que estos libros quedasen excluidos de lo que es el canon protestante del Antiguo Testamento. ¿Cuándo fue escrito Malaquía? Anteriormente señalamos el 433 como la fecha más probable. Las evidencias internas señalan que la fecha de la profecía apunta a la última parte del siglo V y con mucha probabilidad, escúchese bien, durante el regreso de Nehemías a Persia. O sea, Nehemías vino como gobernante civil, Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén y regresó a Persia, pero lógicamente luego regresó para atrás otra vez a Jerusalén. Pero cuando en la ausencia de Nehemías se suscitan estos problemas, estas circunstancias que tiene que el profeta Malaquía confrontarlo. Y por lo tanto vemos, por ejemplo, en Nehemías 5:14 y 13:6, el regreso de Nehemías a Persia y como también vemos su regreso. Ahora, hay algunas condiciones internas que me hablan de esa fecha y que podemos confirmar la fecha del 433 y podemos decir que corresponde al regreso de Nehemías a Persia por algunas nociones, algunos indicios o señales que da el propio libro, que son evidencias internas del libro. En Malaquías 1:8, que me señala de príncipe, y cuando ofrecéis animales ciegos para el sacrificio, no es malo. Y les dice, si tú le ofreces a tus príncipes una ofrenda defectuosa, te la va a aceptar. Entonces, cuando habla de príncipe, ese término no era usado sino hasta el periodo persa y por esa razón se identifica la fecha de este libro en el periodo persa, como no habla Nehemías 13:6. Y asimismo, Malaquía comparte con Esdras y Nehemías preocupaciones similares como es los asuntos del matrimonio, del diezmo y justicias sociales que comparten ambos. Nehemías llegó a Jerusalén en el 445 o 444 para construir los muros y regresó a Persia en el 433. Así que la fecha más probable de la escritura de Malaquía es del 433 de regreso a Persia hasta el año 400 antes de Cristo.
Entonces, esto nos da con certeza la fecha probable en que este libro fue escrito. ¿A quién se escribió? Esto es claro, esto es obvio. A los israelitas en Judá, después del cautiverio babilónico, los judíos que habían regresado del cautiverio, que ya habían reedificado el templo hacía 100 años y que se había poco tiempo después de la reedificación de los muros de la ciudad. Los judíos habían regresado, ¿verdad? Habían vuelto, pero lamentablemente volvieron otra vez a su vida de pecado. ¿De dónde fue escrito? De Jerusalén, la cual ya estaba siendo habitada por los judíos, el templo reconstruido en el 500, inaugurado en el 516, y los muros de la ciudad, lógicamente, hacía poco tiempo que en el 444 ya se habían edificado. Es importantísimo reconocer el género literario, porque cuando aplicamos la hermenéutica, que es la regla de interpretación de las escrituras, para interpretar un libro tenemos que saber cuál es su género literario, porque en la hermenéutica especial hay reglas para interpretar lo que son las escrituras apocalípticas, la profecía, los libros históricos, por ejemplo, la escritura, diríamos, que en forma de poemas, de versos, poesía, la poesía, y cada escritura, cada género literario tiene sus propias reglas. Por lo tanto, este libro, el estilo literario de Malaquía, hace un continuo uso de preguntas de Dios en forma de diálogo al pueblo. Está escrito en prosa y, por supuesto, que corresponde a la literatura profética, por así decirlo. Aunque uno podría decir que tiene parte, se enfoca mucho en las profecías de Malaquías. Y estas profecías no son predicciones futuras, aunque sí contiene predicciones futuras acerca del Mesías y acerca del día de Jehová, que son muy significativas. Y esto es, por lo tanto, eminentemente un libro, una literatura profética. Su propósito: enfrentar al pueblo con su pecado y llamar nación al arrepentimiento. Su tema principal: Jehová es un Dios que guarda el pacto y requiere lo mismo de su pueblo. En otras palabras, la fidelidad de Dios exige compromiso. Y ese me gusta, esa signosis me gusta bastante. La fidelidad de Dios exige compromiso. Dios es fiel con su pueblo, respete el pacto, pero también nosotros tenemos que comprometernos con él. El pueblo de Dios mostraba desdén a Dios, apatía, y por lo tanto una declinación moral y religiosa, y estaba sumido en una religión vacía. Y esto no podía ser. Y el profeta Malaquía confronta al pueblo con estos problemas que realmente no son sencillos, sino que son graves, y tenemos que entenderlo así. ¿Cómo se presenta Cristo en Malaquías? Y esto es importante saberlo, porque esto es uno de los enfoques principales en Malaquías. El profeta Malaquías nos presenta asombrosas profecías concernientes al Mesías. Malaquías 3:1, ¿qué me habla del Mesías? Capítulo 3, verso 1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Amén. Entonces, ¿quién es el mensajero? Lógicamente, esto se cumple en Mateo 10:11, como también lo vemos en Isaías 43, que habla de aquella voz que clama en el desierto, aquel mensajero que es enviado, y se cumple también en Juan 1:13. Ese mensajero es Juan el Bautista, que aquí el profeta está hablando que iba a enviar un mensajero que iba a señalar y iba a preparar el camino delante del Señor. Y a cuando Juan le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? Y él dice: no, yo no soy el Cristo, yo soy aquel que había de venir. Y por esto Juan el Bautista, siempre en una condición de humildad, se identificó como aquel que iba a preparar el camino del Señor. Y decía: yo los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, yo no soy digno de encorvado de atar su calzado, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y hablaba así de Cristo. Y cuando en el primer capítulo de Juan, él dice: yo fui enviado para mostrárselo a ustedes, para identificarlo. O sea, mi labor era enseñarle. Y así lo hizo cuando vio a Cristo. Dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quite el pecado del mundo, porque dio testimonio de que él era su hijo, porque a eso fue enviado Juan a bautizar, para señalar a Cristo, para introducir a Cristo a Israel como su mensajero. Así que ahí entendemos a Malaquías 3:1, que se cumple en el bautismo de Cristo, cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista y vio Juan el Bautista el Espíritu Santo que descendía sobre él y la voz del Padre que escuchó claramente a un testimonio acerca del Hijo, y que Juan el Bautista da testimonio acerca de Cristo y le dijo: a él oíd, síganlo, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como lo introduce también en el primer capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, este es el mensajero. En Malaquías 3:1, Cristo es presentado de forma asombrosa como el ángel del pacto. Vamos a leer completo en Malaquías 3:1. He aquí yo envío el mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Esto es punto y coma. O sea, ahí termina esa oración y sigue otra oración. Y sigue: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. O sea, no es el mensajero que viene, es el Señor. El Señor es un nombre que está escrito con S mayúscula, significa que se está refiriendo a Dios como Adonai, Señor, como Jehová, como Yahvé, pero aquí se refiere como Adonai. Vendrá a su templo eh, el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, y el ángel del pacto se refiere a Cristo, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y para distinguir lo que lógicamente se estaba refiriendo al Mesías, está el doble vocablo. Cuando habla de el Señor, se refiere al Mesías, y el juramento que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto lógicamente presenta a Juan el Bautista que Cristo se presentaría en el templo. ¿Y cuándo se cumplió esto? ¿Ustedes qué opinan ustedes? ¿Se cumplió, como dice las escrituras, cuando Cristo, siendo niño, fue presentado en el templo? Como dijo el profeta Ageo. Amén. Usted ve la gloria del primer templo, dijo Ageo, pero la gloria del segundo templo será mayor que la del primero. Y la gente dice: pero no puede ser, porque el primer templo sí tenía oro, tenía muchos materiales preciosos. Y mira la pobreza, la condición de que pudimos construir un segundo templo, que cuando lo vieron lloraron. Y no era por eso. Ageo decía: porque en él se manifestará el Señor, decía Ageo. Y aquí en Malaquía dice que vendría el Señor a su templo. Óigase, está hablando la misma profecía. Tal vez cuando Cristo fue presentado en el templo, o tal vez cuando Cristo a los 13 años fue en el templo. ¿Cuántas veces el templo, el segundo templo, el templo de Zorobabel, recibió la bendición de la manifestación pública del Mesías? Y sin embargo no lo reconocieron. Juan el apóstol Juan, perdón, Juan el Bautista, eh, da testimonio de él, pero también el apóstol Juan. El apóstol Juan que nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que les recibió le dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los que no son nacidos de carne ni sangre, sino que son nacidos por el Espíritu del Señor. Y este en Malaquías 3:1 tiene dos referencias, dos profecías. Primera profecía acerca de la venida de Juan el Bautista, y segunda profecía acerca del regreso de Cristo, que se manifestaría en el templo, cumpliéndose lo que dijo Ageo, de que el segundo templo vendría la gloria de la manifestación del Hijo de Dios. En el capítulo 3 también hay otra profecía asombrosa acerca de Cristo. Es los versos 2 y 5. Declara que su venida, Cristo será en un tiempo de purificación para Israel, lo cual se cumple en la gran tribulación. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Lógicamente está hablando del día de Jehová. El tiempo de la venida de Cristo, ¿quién podrá soportarlo? Hay dos venidas de Cristo. Una que viene como el siervo sufriente, como declaró el profeta Isaías,
en el capítulo 42, en el capítulo 53, Cristo como el siervo sufriente, y otra como Cristo en gloria, que es la segunda venida que estamos esperando. Pero aquí no nos habla de Cristo como el siervo sufriente, sino como Cristo en gloria, el que se menciona en Apocalipsis 19, verso 10 en adelante, la segunda venida de Cristo. Y nos dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Está hablando de la parucia de Cristo, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es lo mismo que dijo el profeta Daniel, que cuando venga el Mesías hará un tiempo de purificación y los propósitos de Dios se iban a cumplir. Y esas son las profecías de las 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, verso 26, 25 en adelante. Es un tiempo de purificación por Israel y esto corresponde, por supuesto, a la gran tribulación. Se levantará para afinar y limpiar la plata. Israel tiene parte de la gran tribulación. La iglesia no tendrá parte de la gran tribulación. Así que Israel pasará, será limpiada, purificada, como se limpia la plata a través de la gran tribulación. Y ahí lo dice el profeta Malaquías, Malaquías 3:2. Y se levantará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, lo afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová afrenta en juicio. Y será grato a Jehová la afrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda. Habla de las injusticias sociales que eran común en el tiempo de Malaquía, y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es un tiempo, por lo tanto, de purificación de las injusticias. Y ese tiempo me está hablando la segunda venida de Cristo en gloria, que me habla Apocalipsis. Por lo tanto, es un tema escatológico que me habla de la segunda venida de Cristo, ya para juzgar. Y en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, me presenta otra profecía asombrosa, pero esta ocasión se refiere a Juan el Bautista. Y que por estas profecías mal interpretadas, algunos judíos la utilizaban como argumento para decir que Cristo, Jesús de Nazaret, no podía ser el Mesías, porque la profecía decían que Elías tendría que manifestarse primero, venir primero, antes del día del Mesías. Y como Elías no había venido, entonces ellos decían, este no puede ser bajo ninguna circunstancia el Mesías, porque no cumple con estas escrituras. Ahí dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero esto lógicamente se cumple en Mateo 17, 11 al 13. Esto es, en la transfiguración, Jesús se transfigura delante de sus discípulos y sus discípulos asombrados porque tal vez tenían duda de que fuera o no fuera el Mesías, le dicen, maestro, pero no dicen las escrituras que Elías tenía que venir antes que el Mesías, porque ahora están convencidos de que él es el Mesías, pero tienen duda y vacilan en su mente y en sus corazones por esta prueba que los judíos presentaban como argumento para rechazar a Cristo, a Jesús de Nazaret. Y esta prueba era contundente, era fuerte. Elías no había venido y por lo tanto él no puede ser el maestro que usted sigue, no pueden ser el Mesías. Y esa pregunta se la hacen a los discípulos a Cristo. Pero no dice las escrituras que Elías tenía que venir primero. Y Cristo responde, de cierto os digo, ya Elías vino y vosotros no lo reconocisteis. Y se estaba refiriendo, por supuesto, a que esas profecías se cumplen en Juan el Bautista, que no era literalmente un Elías que ha de venir glorificado, no era literalmente ese Elías, sino que se iba a manifestar un profeta semejante a Elías y por lo tanto tenía que ser entendido así, como Cristo lo señala en Mateo 17, 11 al 13, que esas profecías se cumplen
en el ministerio de Juan el Bautista. Y este mismo principio se usa para interpretar Apocalipsis capítulo 11 acerca de los dos testigos, que su ministerio es parecido al de Elías, su ministerio es parecido al de Moisés, pero no son ni Enoc ni Elías que vienen dejando su cuerpo en el cielo o su espíritu en el cielo y vienen otra vez a encarnarse en seres humanos normal, dejando su gloria y la transfiguración que sufrieron para subir al cielo, para ser otra vez mortales. No es posible que vuelvan otra vez a nacer de nuevo y ser mortales para ser muertos en la plaza de Jerusalén y que luego a sus cuerpos les den vida y resuciten en presencia de todo y asciendan al cielo otra vez. No pueden ascender dos veces al cielo. Y esto, por supuesto, la única explicación lógica es esta que está presentando este versículo. Y es que es alguien semejante a Elías y que estas profecías se cumplen, como dijo Cristo en Mateo 17, 11 al 13, en Juan el Bautista. Lo mismo que hacemos en el libro de Apocalipsis. Profecía sobre el Mesías, Malaquías capítulo 4, versos 1 al 3, señala los eventos del día de Jehová, los cuales se relacionan con la segunda venida de Cristo. Dice Malaquías 4:1. He aquí, viene el día, no sé cuánto escucharon mensaje de esto, en los tiempos míos, estaba hablando de los 75, 76, 80. Se predicaba mucho este versículo. Hoy en día no se predica de eso porque está prohibido predicar de juicio. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y ese texto, muchos evangelistas lo usaban para predicar que la gente se arrepintiera porque venía inminentemente los juicios de Dios sobre la tierra. Y eso es cierto, pero este juicio que me está hablando es el juicio del día de Jehová. Y este es el juicio de la gran tribulación, el juicio de los tiempos finales que Mateo capítulo 24 y 25 también Cristo me habla de estos acontecimientos. Más vosotros, en aquel tiempo habrá una manifestación de Jehová que coincide con la semana 70 del profeta Daniel, Daniel capítulo 9, que es la misma profecía que se cumplen en el libro de Apocalipsis, que se conoce como la gran tribulación. Ese es el día ardiente como un horno, en que todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. Aquel día, cuando ustedes vean el juicio de las trompetas, de los sellos, de la copa, aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, serán consumidos completamente. Pero ¿qué pasará? Más para vosotros, porque muchos tenían en poco servirle a Dios, pero aquellos que aún habían permanecido fieles, Dios les promete, más para vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y muchos dicen que esta frase, más que un nombre, es un título que también se refiere a Cristo. El sol de justicia se refiere a Cristo. Y en sus alas traerá salvación. Y por eso mismo se dice que el sol de justicia es un título que se le da al Mesías, a Cristo. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y una profecía bien linda, que los justos serán exaltados, mientras que los malvados serán juzgados y serán consumidos. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En aquel día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y estas profecías de Cristo son muy lindas, amén, que encontramos en el libro de Malaquías. Tenemos que hacer una signosis. Signosis es diríamos, una visión general acerca de los contenidos de Malaquía. Es hacer, diríamos, como llamamos, eh, cuáles son las divisiones principales de Malaquía, las secciones principales de Malaquía, un bosquejo del libro de Malaquía. Y en este bosquejo podemos separar los siguientes temas que trata el libro. En primer lugar, el tema 1 es el amor de Dios por Israel. Y están en consonancia con las 7 grandes preguntas que hace el profeta Malaquía. Malaquía 1, del 1 al 5, es el primer tema.
el amor de Dios para Israel. El segundo tema, los pecados de los sacerdotes, que comienza en el capítulo 1, versículo 6 y termina en el capítulo 2, versículo 9. Así que en esta sección, esta gran sección, están los pecados sacerdotes que los enfoca de varias maneras. El tercer tema, Dios condena los matrimonios mixtos. Y eso está en capítulo 2, versos 10 y 12. Esos dos versículos nos hablan en contra de los matrimonios mixtos, o sea, casarse con mujeres paganas, profanas. El profeta Malaquía dice, tiene otro término, dice que han sido desleales a mi pacto, profanando mi pacto como lo hicieron vuestro padre. Y dice, han cometido abominación y han profanado el santuario que él amó y se casó con hijas de dioses extraños. O sea, aquellas mujeres que adoran dioses extraños, ustedes están aceptando a esas mujeres y a sus dioses. Cuando te casas con una mujer, te está casando con sus creencias, te está casando con su religión. Y esto lógicamente te puede conllevar a la idolatría y es un pecado grave delante del Señor. Y esa fue la causa principal por la que Dios prohibió matrimonios mixtos, matrimonios con extranjeras, que él llamó hijas de dioses extraños. Amén. O sea que se casa con una hija de dioses extraños, con una hija de Satanás, entonces Satanás es su suegro y Dios no quiere que tengamos por suegro a Satanás. ¿Mm? Eso no sería bueno. El cuarto tema, Dios condena el divorcio y eso es un verso que mucho se utiliza en, tanto se utiliza como el tema de los diezmos. Dios condena el divorcio, muy lindo. Malaquía capítulo 2, verso 13 al 16. Y quinto tema, Dios condena las injusticias sociales. Eso es capítulo 2, verso 17 y capítulo 3, 1 al 5. Sexto tema, Dios condena el desprecio por el diezmo, o sea, robarle a Dios. Y eso está en Malaquías 3, 6 al 12. Condena tener en poco, servirle a Dios. Malaquías 3, 13 al 18. Y finalmente el capítulo 4, con apenas 6 versículos, nos habla del día de Jehová, grande y terrible que viene sobre la tierra. Así que veamos el primer tema de este libro. Y es el primer tema, lo vamos a ver en los primeros 5 versículos del libro de Malaquías. Si pueden conmigo acompañarme en Malaquías capítulo 1 y lo pueden abrir, se lo agradezco. Amén. Pueden abrir su Biblia juntamente conmigo, pero de todas formas ya están aquí presentados en las presentaciones de PowerPoint. El amor de Dios para Israel. En esta primera profecía, Malaquías denuncia la pérdida de la pasión del primer amor, lo cual lleva al ritualismo, las prácticas religiosas vacías. Dios no solamente ama a Israel, sino que espera y demanda que ese amor sea recíproco, por lo cual no hay excusas y estamos indefensos ante las demandas de Dios. ¿Cuáles son las pruebas de ese amor? Nos preguntamos nosotros. Y ahí comienza el libro, verso 1. Profecía de las palabras de Jehová, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Así que señalan Malaquías como un personaje real, no ficticio, no como un seudónimo, sino como alguien que realmente existió. Por medio de Malaquías. ¿Cuál fue la primera profecía? Yo os he amado, dije Jehová. Y ustedes me responden, ¿en qué nos amaste? Y ahí está la prueba de Dios. Dios comienza a darle prueba de su amor. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahí está la primera prueba de mi amor. ¿Qué significa esto? Que eran dos hermanos, Esaú y Jacob, y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para que los chacales, para que fuesen, diríamos, heredad de los chacales del desierto. Y esta es la prueba de que yo lo elegí a ustedes. O sea, la prueba de mi amor es mi elección hacia ustedes.
Miren a su hermano Esaú, cómo yo lo abandoné. No corrió la misma suerte. Si yo no lo hubiese amado, ustedes corren la misma suerte que Esaú. Óigase, pero yo lo elegí a ustedes y por eso lo introduje a la tierra prometida. Y así que sigue hablando en esos versos. Dios quiere que Israel haya seguridad en su elección. Él quiere que ellos entiendan que son elegidos y que aún permanecen como sus elegidos. Que cuando Israel se compare con sus vecinos de Edom, los edomitas, que son los descendientes de Saúl, ellos puedan ver que Dios eligió y preservó a Israel de castigarlos como hizo con Edom. Y por eso dice los últimos dos versículos de Malaquía capítulo 1, versos 4 y 5. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. O sea, fíjense, compárense con Edom. Y ahí está mi amor. Eran dos hermanos. Yo elegí a Jacob y a Esaú te aborrecí, que son los edomitas. Y como yo lo elegí a ustedes, ustedes se han hecho tan grande y tan poderoso. Fueron grande y poderoso, un gran imperio, el imperio de Salomón, del rey David, un imperio que dominó toda la región. Y así volverán a hacerlo si acatan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Sin embargo, esa gloria nunca la va a tener Edom. Y eso es mi elección. Lo elegí a ustedes. Fue en el Sinaí que se convirtieron en el pueblo de Dios y estaban vinculados a Dios a través de la ley que le dio a través de Moisés. Y el pueblo se desvincula de Dios cuando se aparta de ese pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Lo eligió como herencia, como pueblo exclusivo de él, un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes para él, pero también asimismo lo puede echar cuando el pueblo se aparta de Dios. Dios requiere que su amor, seamos fieles a ese amor incondicional. Y este es el primer tema de la profecía de Malaquías, capítulo 1, verso 1 hasta el 5. El amor de Dios. Dios es fiel con su pacto. Dios los elige. Pero esa elección, ese amor, también demanda que nosotros seamos recíprocos de ese amor que nos está dando. El tema 2, lógicamente que el tema 1 nos manda a reflexionar si realmente servimos a Dios por amor, servimos a Dios por pasión o estamos sirviéndolo a Dios tal vez llevándonos por otros intereses. Y esa fue la primera pregunta que le hace Dios al pueblo de Israel. Yo los amé. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos amado? ¿En qué nos amaste? Y Dios le hace ver en qué lo amó. Y a veces tenemos que aprender bajo toda circunstancia que Dios nos ama. Dios nos ha amado a nosotros personalmente. Y cuando el creyente se olvida de ese amor incondicional de Dios hacia nosotros, muchas veces nuestra fe puede flaquear y aún nuestra autoestima puede flaquear. No flaqueemos, siempre tengamos presente de que su amor es incondicional, pero también tiene que ser recíproco. La segunda profecía es bastante dura, es mucho más extensa y se refiere a los sacerdotes de Dios en el templo. En esta segunda profecía confronta a los sacerdotes como igual que son confrontados por Nehemías en el capítulo 13, verso 29. Estos sacerdotes profanaban el altar de Dios con ofrendas viles, deshonrando y menospreciando con este acto lo que es el nombre de Dios. ¿Qué le dice el profeta Malaquías? Malaquías capítulo 1, versos 6 al 8. Primero, desprecio por las ofrendas. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, ¿a quiénes? Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Está hablando de los sacerdotes, lo que está en el templo. Y decís, ustedes dicen,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, que cuánta hipocresía es esta. Ustedes me preguntan que en qué hemos menospreciado tu nombre. Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Lo primero, la ofrenda de pan. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Dos temas. Primero, me han despreciado en que el pan que ustedes están ofreciendo en el altar es pan inmundo. O sea, se están alejando de los mandamientos de la ley acerca del tipo de pan que debe estar puesto en el templo de Jehová. Y me ofrecen pan inmundo. ¿Y en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, porque no me están honrando. Hay descuido en las ofrendas que ustedes están presentando. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. Y esa palabra príncipe no se encuentra en otro libro más antiguo porque ese periodo es el periodo persa que comienza a hablar del príncipe. ¿Acaso se agrada de ti o le será acepto? O sea, si tú le presentas a un príncipe un regalo, un presente de un animal cojo o verdad, o feo, o enfermo, o flaco, ¿se va a agradar de esa ofrenda? Por supuesto que no. Y cuánto más Jehová de los ejércitos. Y sigue hablando Malaquías, capítulo 14, dice que sacrifican lo dañado, lo enfermo. Y esto, lógicamente, para Dios es como si fuese profanación. Antíoco Epifane, del que habla Daniel, el profeta Daniel, tuvo la osadía de cometer la abominación desoladora sacrificando animales impuros en el templo de Dios. Pero así como otros ofrecen animales impuros y estos animales impuros lógicamente no son del agrado de Dios y profanan el templo, también ofrecer animales enfermos, dañados, cojos, tullidos, ciegos, que Dios le dice que no deben ser presentados, igualmente estos animales, aunque pertenezcan a los grupos animales limpios, sin embargo, Dios no se agrada de esas ofrendas. Y dice, por lo tanto, un castigo bastante rígido, drástico. Maldito el que engaña, porque me están engañando, me están ofreciendo sacrificios malos. El que teniendo machos en su rebaño, promete sacrificar a Jehová lo dañado, lo que no sirve, lo que tal vez hay que sacrificarlo para botarlo, tú lo traes a Jehová como ofrenda. Yo soy gran rey, o sea, mírenme, si a los príncipes vuestros usted le ofrece lo mejor, cuánto más a mí que soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, yo no soy cualquier cosa. Están menospreciando mi altar. Yo soy un gran rey. Mi nombre es temible. Yo soy Jehová de los ejércitos. Y por lo tanto, me están deshonrando. Y ya hace un llamado, versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, ¿usted me está sirviendo acaso de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré más ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre todas las naciones, y en todo lugar que se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ustedes están profanando mi nombre, teniendo mi nombre como cualquier cosa, dándome lo vil, lo menospreciado, profanando el altar de Dios. Pero mi nombre es grande. Y así estaba diciendo Jehová. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Cuando decís que su alimento es despreciable. O sea, no lo dicen literalmente, pero demuestran con sus hechos. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo huérfano, lo hurtado, perdón, o sea, lo robado, lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo
de vuestras manos estas ofrendas, dice Jehová de los ejércitos. O sea que lo mismo que dijo Abraham, yo no presentaré a Dios ninguna ofrenda que no me cueste. O sea, no, es algo que te ha costado, que tú aprecies, algo lindo. Y ese fue el mismo problema de Caín y Abel, que porque la fe tuya se demuestra a través de tu ofrenda. Oigas eso, la fe se demuestra, se canaliza a través de tu ofrenda a Dios. Y así lo dice la Biblia. El que ofrenda generosamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. En Malaquía capítulo 2, verso 1 al 3, sigue exponiendo los pecados y las condenas de los sacerdotes corrompidos. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y no decís de corazón dar gloria a mi nombre, dejando de hacer estas cosas corrompidas, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré entonces maldición a vosotros y maldeciré vuestra bendición. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. O sea, no me sirven de corazón. Y yo traeré maldición sobre vosotros. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestro animal sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. O sea, yo lo voy a desechar a ustedes. Como se desecha el estiércol de los animales, así yo lo voy a desechar a ustedes. Lógicamente no sabemos, o por la historia sí sabemos lo que pasó Israel por este tema de menospreciar a Dios. Y cada vez que Israel menosprecia a Dios, viene maldición para su vida. Se oramos por Israel para que sea fiel a Dios, y para que Israel sea completamente curado de estos pecados viejos que siempre una y otra vez están pasando por ello. Y oremos porque Israel reconozca a Dios. Pero sabemos, como dice la profecía, que todo Israel será convertido al Señor, porque Israel no reconoce a Cristo como el Mesías, y sino que esperan otro Mesías. Es en el tiempo de la gran tribulación que todo Israel vendrá otra vez al Señor y verán con sus ojos al que traspasaron. Y esto lamentablemente será en el tiempo de la gran tribulación. Malaquías 2, 4 al 9. Acusa a los sacerdotes infieles por haber violado el pacto sacerdotal que Dios hizo con la tribu de Leví, deshonrando su ministerio sagrado. Y ahí comienza. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, yo los llamé a ustedes de la tribu de Leví y los puse como una tribu santa, exclusiva para mí. Y ese fue mi pacto eterno. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales yo les di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, le vi, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz, en justicia anduvo conmigo, y mucho hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote para eso son puestos, han guardado la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque están puestos para eso, para que sus labios brote sabiduría y para hacer que el pueblo vaya a la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, cada sacerdote tiene un pacto con Dios. Así como los médicos, hay un pacto, hay un juramento hipocrático de servir. Así cada sacerdote tiene un pacto con Dios, un juramento con Dios, y sus labios deben guardar sabiduría y su boca enseñarle al pueblo la ley, porque Dios los ha establecido como sus mensajeros. Verso 8. Pero sin embargo, vosotros habéis apartado el camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, ese juramento que me hicieron de servirme a mí, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo, así como vosotros habéis guardado mi camino y en la ley hacéis acepción de personas. Asimismo, yo también haré con ustedes. Y esta es la condena tremenda, triste,
que hace con todos los sacerdotes. Tercer tema, la condena de los matrimonios mixtos. Es un tema, diríamos, inquietante. Los matrimonios mixtos, muy, muy lindo. Es la tercera profecía. Se reflejan en 2 versículos solamente. Confronta a Israel por haber violado su pacto, casándose con hijas de dioses extraños. Se trata de la vieja costumbre de matrimonios mixtos que también son denunciados en el libro de Nehemías, Nehemías 13, versos 23 al 30. ¿Y qué dice Malaquías sobre esto? Malaquías capítulo 2, versos 10 al 12, dice: ¿por qué no casarte con mujeres de tu mismo pueblo? Menospreciándolas, está menospreciando. Y eso es como el mismo a Salomón, perdón, a Sansón. Y si, ¿por qué tú menosprecias las mujeres de tu pueblo y te casas con Filistea? O sea, estás menospreciando a la mujer de tu pueblo. Y ahí vemos estos versículos. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno con el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. O sea, tú estás menospreciando eh, a las hijas del pacto. Tú estás menospreciando a las hijas de Dios para ir a casarte con filisteas, con cananeas, con jebuseas. Y esto, lógicamente, Dios lo está recordando. Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, no importa tu ofrenda, lo primero es obediencia a la ley de Dios. Y esta es la primera condena que vemos, una condena general que vemos contra las costumbres paganas. En este tema tenemos que cuestionar nosotros que no podemos seguir las costumbres paganas. Israel estaba siguiendo las costumbres paganas. Israel, que había venido diríamos, del exilio, lamentablemente se había contaminado en el exilio y quería seguir las costumbres paganas. Y Dios no quería que nosotros siguiéramos costumbres paganas. ¿Cómo se aplica esto a nosotros en la actualidad? Lógicamente, no existe ninguna prohibición para los cristianos de casarse con mujeres de ninguna nacionalidad o con hombres de ninguna nacionalidad. Todos somos hijos de Dios. Lo único sí que el apóstol Pablo nos manda es no hacer yugos desiguales. ¿Y qué es un yugo desigual? Básicamente cuando un creyente se casa con un inconverso, y ahí es un yugo desigual porque nos estamos casando con una hija o un hijo de otros dioses. Y esto lógicamente traerá conflicto en el matrimonio a la hora de ir al templo, a la hora de servirle a Dios, a qué iglesia iremos, a qué Dios le serviremos, cómo le serviremos. Y hay conflicto incluso en cómo, en cuál creencia seguirán nuestros hijos, o sea, en la crianza de los hijos y en la adoración a Dios. No habrá unidad matrimonial y uno y otro tendrá que ceder, lamentablemente, y el que más sufre es el creyente, porque si el creyente cede ante el inconverso, se apartará del camino de Dios y extraviará su camino. Así que el apóstol Pablo nos aconseja vehementemente nosotros no hacer yugos desiguales. El término yugo desigual también se extiende un poquito más en lo práctico cuando alguien se casa con diferencias muy grandes, por ejemplo, de edad, que esto lógicamente al principio puede funcionar, pero un par de años, si el hombre es demasiado mayor, ya será un vejete y la mujer será joven aún, y lógicamente eso puede conllevar a infidelidad conyugal. Y esto por eso, por lo tanto, hay que ser un poquito precavido. Estos temas pueden hablarnos también de otros temas más que son controversiales en el matrimonio. Escuché en estos días que el Congreso argentino hizo un gran aplauso, diríamos, celebración, porque por fin se prohibieron el matrimonio infantil, porque la mujer
la niña de hasta aún de 14 años se podía casar solamente con la autorización de sus padres a los 14 años y ahora se extendió hasta los 18 años, que es a partir de los 18 años que la mujer se puede casar. Pero lamentablemente se podían ver viejetes que pagaban para casarse con niñas de 14 años. Y esto lógicamente era un abuso y es matrimonio infantil. Y el matrimonio infantil tiene que ser atacado bajo todas circunstancias. Y esto es un claro ejemplo también de un yugo desigual, algo que no está preparado. La niña no está hecha para el matrimonio. La mujer formada, madura, sí está hecha para el matrimonio. Igualmente los niños tampoco están hechos para el matrimonio. Todo esto son casos yugo desiguales que tenemos que plantear nosotros y cuestionar nuestra fidelidad al Señor. El tema 4 al tema 8, que ya falta prácticamente dos breves capítulos, vamos a dejarlo para el próximo lunes, para no meter todos los temas juntos, porque viene lo que es el tema del divorcio, el tema de los diezmos y también el tema importante que es el tema del día de Jehová, que aunque ya lo vimos, también tenemos que analizarlo. El tema de las injusticias sociales, el tema de menospreciar a Dios, tener en poco a Dios. Esos temas vamos a ver en los próximos, en el capítulo 3 y 4 del libro de Malaquía, y que vamos a desarrollarlo ya más ampliamente la próxima semana para no tener mucha prisa y nosotros, ¿verdad?, no poder asimilarlo correctamente. Mientras tanto, les insto, al final de este estudio están las preguntas de repaso y de evaluación. Comiencen a trabajar de inmediato en esas preguntas, repaso y evaluación. Llenen estas preguntas y ya entonces concluimos de manera formal lo que es el libro de Malaquía. Y se concluye lo que es esta asignatura de profetas menores. Ya hemos visto los 12 profetas menores y concluimos con broche de oro lo que es los profetas menores y ya entraremos directamente en el Nuevo Testamento y hemos sobrepasado. Un gran aplauso a todos ustedes por haber persistido, ser fieles y ya haber estudiado todo el Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Así que les felicito por esa constancia de haber sido fieles en estudiar libro por libro todo el Antiguo Testamento, comenzando del Génesis, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, y ahora concluimos ya el último profetas menores, que es el profeta Malaquía. Dios me le bendiga grandemente y nos veremos la próxima semana. Dios mediante. Alabado el nombre del Señor.